fotografía de Leandro Zanetti. Leandro Zanetti es un fotógrafo de Pinto, sí. Y ha expuesto el Festival de la Luz, mirá, bien. ha expuesto en varios, en el Mubay, que es un museo ahí de Lincoln, nada, en la Jules Solar o en Junín también, en fin, expone, participa. ¿Es joven? Joven, sí, tu edad, tendrá 30, 32 años, 33. Claro. A mí me gusta mucho porque como la fotografía de él, esto bueno que eterniza en un instante, bueno, pero me gusta porque he visto muchas fotografías de el encuentro que hay entre el cielo y la tierra, mucho horizonte, ¿no? Sí. Pone. Y muy de la pampa húmeda, muy de la llanura, muy de ese espacio para mí tan lindo, porque a mí me gusta la llanura bonaerense. De cómo entra la luz. Es un western spaghetti. Es un western spaghetti, claro. Y hablando de western spaghetti, fíjate, hay una foto que me impacta porque una foto la subió a Instagram, que es esta foto, ¿no? ¿Tiene Instagram? ¿Vos te acordás cómo se llama el Instagram para seguirlo? Pues así. Bueno. Esa es la foto, ¿no? Que son las cajas de galletitas. Tal cual. Son las cajas de galletitas de los almacenes. Exactamente. Qué antigüedad. Qué antigüedad. Entonces, a mí me gusta porque digo, no sé si me conmovió, pero te movilizó. Sí, porque hay una cosa de objeto frustrado, digo yo, ¿no? Estas cajas son... ¿Por qué? Y son objetos que ya no existen más, digamos, su función ha dejado de... chatarra. Claro, ha dejado de ser una caja de galletitas, ¿no? Era la época que te vendían las galletitas, venían sueltas en esa caja y vos decías, dame 150 gramos. O antes que la sombra. Digo, a mí siempre me interesó, me atrae, ya sea porque soy titiritero, no sé por qué, pero el tema del objeto, ahora la perdí la foto, el tema del objeto siempre me atrajo. Y últimamente lo que tiene que ver con los objetos documentales, bueno, el teatro de objeto documental, y aparece esto del objeto frustrado. Le digo objeto frustrado porque ya no tiene sentido. Sin embargo, viene un artista, en este caso un fotógrafo, lo agarra, lo pone y lo resignifica. Bueno, hablando de chatarra y de cosas que están obsoletas, vos tenés el Museo del Óxido también en Pinto. Bueno, como cosa, no sé, hay una tradición de, no sé si será una cuestión local, pero ya hay una tradición dentro del mismo Pinto, parece. Puede ser, sí, que hay una cantidad de objetos que van quedando y... Sí, porque hay una cosa del galponcito o de la chacra que guardá que para algo va a servir por ahí, ¿viste? Y tal vez un bidón se termina transformando en el bebedero o en el comedero para los chanchos, qué sé yo. Entonces, y esto Sí, o para le poner es una lata de, no sé, de gasoil, le pones un agujero y te sirve como una regadera. Por ejemplo, claro. Entonces, y ahí se van resignificando los objetos y... Sí, está buenísima la foto. Está muy buena, ¿no? Tiene como un filtro... tiene un filtro, bueno, hablando de cosas viejas, ¿no? Tiene un tipo de filtro que lo hace parecer tapa de disco de los años 70. Ajá, tiene algo, ¿no? Sí, tiene un tratamiento, sí, desde lo vintage. Que es como, viste, como si fuera, no sé, Polaroid, cosa analógica, estenopeica, fotografía estenopeica. Claro. Está bueno. Que ahora, de hecho, es toda una tendencia también dentro incluso mismo de la ilustración. Yo hago también cosas así como dándole una onda tipo de publicación vieja o analógica. Claro. Lo hace mucho más rico, lo hace mucho más expresivo, lo hace mucho más plástico. ¿Y a qué se debe eso? Porque, claro, yo veo también algo de esto de lo vintage, más allá de la... Primero, lo vintage apela a la nostalgia. Ajá. Apela a lo que vos, no sé, apela a las ediciones de Eudeva de Martín Fierro. Sí. Eso. O del año 63, mirá. Claro, no sé, la batalla en la guerra al Malón, ilustrado por Carlos Alonso. Sí. Entonces ya de movida te apela a la nostalgia.
Y después hay una cuestión que me parece que tiene la cuestión de esto de lo vintage, o la cuestión de los buscar intencionalmente generar esos elementos estéticos que son errores, en su momento eran errores propios o particularidades propias de lo que era el medio, tratar de buscarlo como signo estético. Tiene que ver también con que uno no está, vos en el cotidiano vos no ves esos errores en las publicaciones. Nosotros consumimos mucha imagen, mucha fotografía, no nos damos cuenta, pero nosotros estamos consumiendo todo el tiempo eso. Y cuando nosotros vemos una homogeneidad en lo que es los signos estéticos o la manera de traducir los signos estéticos, que vos lo ves en las publicidades de la televisión, lo ves en las publicidades de internet, lo ves en las revistas, lo ves en las carteles de la televisión, lo ves en los carteles de la, no sé, de la Shell cuando está yendo por la ruta. Hay como una homogeneidad estética y vos ves otras cosas, ponele como esto de, ¿cómo se llamaba el fotógrafo? Zanetti. Leandro Zanetti. Ponele, ves esta fotografía de Zanetti que tiene un montón de elementos que son imperfectos para lo que vendría a ser la lógica que se maneja ahora, estética, y te llama mucho más la atención. Claro. También. Claro. Es como, mirá, este tiene un cosito de acá, y me gusta que tenga el cosito acá. Es eso. O no sé, ¿viste el Tony que era un papel de reta amarillento y se le corría el color? Sí. Bueno, esos errores son signos estéticos. Y luego esos signos estéticos, cuando se repiten de forma sistemática, se convierten en estilo. Claro. Y lo que se busca, los diseñadores que buscan reproducir ponerle ese zeitgeist, ese espíritu de época, a través de cosas, buscan reproducir esos signos estéticos. Claro. No sé, por nombrarlo al machirulo de Picasso, ¿Por qué tipo machirulo? te decía, porque trataba mal a las mujeres. El chabón te decía que un estilo era una serie de errores que se repetían. Y de hecho es así. Un estilo es una serie de errores que se repiten. Vos lo ves en, no sé, el estilo de cantantes, el estilo de guitarristas, el estilo de... Como un ejemplo. La banda Black Sabbath, la primera banda grande referente del metal a nivel mundial. El guitarrista le faltaba, perdió en un accidente, o el tipo obrero, trabajaba en una fábrica de una metalúrgica. En un accidente pierde las dos falanges, el tipo zurdo pierde las dos falanges estas. Las pierde. Entonces el tipo dijo, no puedo tocar más la guitarra. Un amigo le dijo, mira, escuchate a Django Reinhardt que tocaba lo que tocaba con 3 dedos. Y uno medio mocho. Y el tipo dijo, ya está, listo. O sea, hizo como unos prótesis de plástico, le bajó, en vez de afinarlo en mi, la guitarra la afinó en do sostenido, que era mucho más blanda las cuerdas, para que no se le saliera eso, y de esa forma creó un estilo musical. Claro, sí. Entonces una sucesión de errores corregidos, obviamente no, errores cumplidos, errores sistematizados. Cuando se sistematiza una serie de errores se convierte en signos estéticos. Claro, y luego se convierte en un estilo. Claro, bienvenido sea entonces el error, ¿no? En el arte. ¿El arte tiene de error o de sí, y eso depende de dónde te pares. Sí. No, alguien decía que el proceso de creación tenía algo de necesidad, obviamente, de deseo y de azar, ¿no? Por ahí el azar hace que uno le erre, pregunto, qué sé yo, no sé, uno le erre y eso se transforma en signo y en símbolo, por ahí. Sí, cuando ese error se repite, se convierte y se sistematiza, y se convierte como en un signo estético que se puede volver a reproducir. Esto del Tony que se le movían los colores, que estaba el dibujo en la línea y los planos de colores estaban del otro lado. Claro, el Tony es una revista para por ahí, si hay... contextualizar. Sí, vamos a darle... El Tony era una revista de historietas, que yo leía allá por los 73, por ahí. Publicaciones muy baratas. La D'Artagnan, estaba el Tony e Intervalo también. Sí. Eran 3 revistas que leíamos cuando, entre el 73 y... Sí, eran publicaciones baratas que se imprimían a 3 colores, más el blanco de la hoja y el negro de la tinta en general, pero eran 3 colores nomás. Entonces, bueno, nada de eso. Y la particularidad del tipo Zanetti, que me parece interesante, es eso, cómo busca reproducir cierta, por ahí consciente o inconsciente, no sé, pero parece que busca reproducir también esa estética analógica. Claro.
ya sea tipo un efecto como de Polaroid, como las cámaras de Polaroid, o tipo estenopeica, como las cámaras de estenopeica, o las cámaras de rollo, no sé, pero está bueno, me gusta. Che, Felipe, y en esta cuarentena, ¿no? Después de mucho tiempo de hacer teatro, en el caso mío, ¿tiene sentido el arte? Y el arte tiene sentido para los que fabrican camperas. Porque el arte es cagarte de frío. No, el arte es una botella de champán puesta en la heladera. Dijo claro. Otro. No, lo pregunto, digamos, sí, no, obviamente, pero si te pregunto qué sentido tiene para vos el arte. Bueno, el sentido del arte, mirá, vos podés ver al arte desde múltiples, lo que es. La gente cuando habla de arte como si fuera una entelequia, como si fuera una cosa abstracta, inmaterial, que lo envuelve a todo. Y en realidad, arte, vos agarrás el diccionario y te dice que arte es una serie de disciplinas, es una reproducción de diferentes disciplinas estéticas, que se sistematiza, se institucionaliza, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, más que hablar de si el arte tiene sentido, es una pregunta para mí un poco boluda por lo siguiente. Gracias. Porque en realidad siempre se van a hacer cosas, siempre se van a reproducir símbolos, íconos estéticos, siempre se va a pintar. Siempre ¿Pero por qué ocurre eso? ¿Por qué uno tiene la necesidad de reproducir un ícono estético, como decimos, ¿no? ¿Por qué un tótem, o ir y meter el nombre en una piedra, esa cosa de dejar una... Eso es como un poco más antropológico y filosófico. En realidad, ¿qué es lo que te hace a vos ser vos? ¿Por qué vos sos como sos? ¿Cómo es que vos sos lo que sos? ¿Por qué vos sos como sos? ¿Por qué vos te reconoces en el otro o de tal disciplina o tal cosa? El ser humano, a diferencia del animal, tiene la particularidad de saber de reconocer su mortalidad y reconocer su individualidad. Igual hay animales, ¿no?, que tienen esa particularidad, pero el ser humano se reconoce en eso. Entonces, en ese como es reconocerse a sí mismo, aparecen cantidad de preguntas. Y a través de los elementos, de la reproducción de elementos estéticos, o inclusive a través de las disciplinas artísticas, la gente busca un poco de respuesta a eso. En realidad, ¿por qué es que digo que es al pedo? Si tiene sentido o no. En realidad no tiene sentido. Porque no tiene sentido en tanto y en cuanto funcionalidad. Porque la gente lo va a hacer porque lo hace. Así como la gente reproduce arte, reproduce iconos estéticos, reproduce disciplinas artísticas, lo hace porque es la particularidad del ser. Lo hace ¿por qué? Y porque le gusta, porque lo hace bien. No hay un sentido, nosotros hacemos arte para la revolución. No, la revolución es otra cosa. Uno hace arte ¿por qué? Y porque tiene ganas de hacerlo. ¿Por qué es que yo hago ilustraciones de terror? Y porque me gustan los signos estéticos propios de las películas de terror. Porque otra persona, hace fotografía. Y porque le gusta inmortalizar momentos. ¿Por qué? Y porque lo hace feliz. Está bueno. Sí, bueno, seguimos charlando en otro momento. Muchas gracias por este tiempo. Por favor, ¿dónde está Zanetti? ¿Se lo pueden encontrar en Instagram? Sí. General Pinto, sí. Leandro Zanetti, o está como Zanetti Lean. Acá está. Seguiremos por ahí recorriendo a lo mejor otro fotógrafo de la región. Ponele. Bueno, gracias. Por favor. Gracias. Camarógrafa. Luna, gracias.